Gracias a Dios porque en esta mañana podemos estar aquí reunidos alabando el nombre del Señor, eh, cantando, orando. Y ahora pues vamos a seguirlo alabando, aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Y bueno, fíjense que en este inicio del capítulo 14, de alguna manera encontré algunas similitudes entre nosotros y los 144,000. No sé si recuerdan que en mensajes anteriores habíamos percibido que debido a las características de estos 144,000 evangelistas que van a estar dispersos por el mundo durante el tiempo de la tribulación, vimos algunas características de ellos que podemos decir, bueno, nosotros también somos enviados del Señor, y es verdad, son salvos, son escogidos, están separados, etcétera. Y un hijo de Dios, un cristiano, ¿cómo está? Es salvo, fue escogido, está separado, es un santo. Ujú. Entonces, es parte de lo que vamos a ver hoy. Y al final del capítulo 13, vimos que surge el anticristo. ¿De dónde surge? ¿Alguien se acuerda? Mm. A ver, de la tierra. Ajá. Y vimos también a la bestia. ¿Esto de dónde surge? Eso surge del mar. Y vimos también algo que llama muchísimo la atención, pero a mí me encanta que nada más ocupa un versículo. El número 666. Pero ¿cuánto no se dice sobre ese número? Libros enteros, películas y un montón de cosas. Pero ¿saben una cosa? Ese número es básicamente una burla a la perfección divina. ¿Por qué? Porque el número 6 se queda corto comparado con el número 7 que representa la plenitud de Dios. Por eso no debemos de olvidar un detalle muy importante de Satanás. Satanás es un imitador. Satanás siempre va a estar tratando de engañar, de confundir a las personas. Es un farsante y es un timador. Por ejemplo, a últimas fechas se ha dado mucho que llega por WhatsApp o por mensaje de texto, un mensaje que dice, ¿tienes un minuto de tu tiempo? O hay una buena oferta de trabajo para ti en línea. Y al final de cuentas es un gancho para estafar a las personas. Por cierto, tengan cuidado. Entonces, no debemos olvidar esa parte. Todo lo que hace Satanás es para confundir y engañar, tal como lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el cordero? El cordero se tiene que identificar como Cristo. Pero este personaje que estamos viendo aquí en 13:11 dice, subió de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, ¿a quién se va a aparecer? A Cristo. ¿A quién se va a aparecer esta bestia que subía de la tierra? Se va a aparecer a Cristo, pero va a hablar puras blasfemias, va a hablar puras mentiras, ¿de acuerdo? En su sabiduría, Dios va a permitir que Satanás y la bestia ejecuten obras asombrosas, pero no dejan de ser imitaciones. Fuego del cielo, milagros, dar vida a una estatua, que muera y se vuelva a levantar, etcétera, porque todo va a estar destinado a una cosa, engañar a los pobladores de la tierra. ¿Y actualmente la estrategia de Satanás será diferente? No. De hecho, esa es su estrategia permanente. Como dice la escritura, Eva fue engañada. Entonces Satanás está tratando de engañar. Y como dice la escritura, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que tú y yo somos también blanco del engaño de Satanás. Y muchas veces se lo compramos. Dios nos ofrece joyas y nosotros le compramos vidriería a Satanás con sus mentiras. Dios
pone algo realmente valioso delante de ti, su palabra, y Satanás te lo cambia, por ejemplo, como he visto que ocurre últimamente con una serie. Ujú. Ojo, no estoy diciendo que ver televisión o cosas así sea malo, pero si empieza a reemplazar a las escrituras, entonces ya estamos en terreno peligroso. Hermano, Satanás va a ofrecer imitaciones de tal calidad que de verdad parecen verdaderas, como nuestras necesidades. Tenemos necesidades y son necesidades legítimas, como por ejemplo el hambre, la sed, pero hasta eso se puede constituir en un pecado, ¿sí o no? Porque entonces como desesperado, bebo hasta embrutecerme, y empiezo a violar las reglas que Dios ha puesto. Están casados, pero no, yo encontré el amor verdadero. Ah, chirrión, tu esposa, no, otra. Tu esposo, no, otro. La palabra dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, pero no, quieren tener novio, quieren tener novia. Y la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Y entonces con ese tipo de engaños sutiles, le compramos vidriería a Satanás. Y quería puntualizar esto, porque obviamente de aquí en adelante Satanás, digamos que desaparece un poquito del escenario por un momento en lo que, mientras estudiamos el, el capítulo 14, pero no quiero que lo perdamos de vista, hermanos, porque como que al estudiar Apocalipsis dije, bueno, a lo mejor se genera la idea de que, bueno, Satanás va a dar problemas en un futuro, y no, está dando problemas hoy y lo va a seguir haciendo y te va a causar problemas a ti también. Recuerda que tenemos tres enemigos espirituales. Y todos, sí, Satanás, no, él es el último. En primer lugar está nuestra carne, en segundo lugar está el mundo y en tercer lugar está Satanás. Como lo he dicho varias veces, pobre diablo, le echamos la culpa de un montón de cosas que él ni tiene que ver. Entonces, hermanos, no dejemos de tener en mente que las imitaciones tienen como finalidad engañar a los pobladores de la tierra. Con esto en mente, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 14, versículos 1 al 5, si Dios quiere, y vamos a leer nuestro pasaje antes de orar. Dice Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, dice, después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oremos. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Y gracias por esta enorme bendición que tenemos de conocer tus planes y aún más cómo los vas a terminar, Señor. Bienaventurados somos por leer y escuchar el contenido de este libro, Señor. Gracias por esto. Gracias, Padre, por que tú nos pones los medios. Y, Señor, te ruego por nosotros, por nuestras mentes y corazones, Señor, que estén enfocados en ti, en tu palabra, Señor. Te ruego por mí, Padre, que no soy más que un siervo inútil, Señor, si acaso. Te ruego, Padre, que seas tú hablando, que tu Santo Espíritu sea hablando y no filosofías personales, Señor. Que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ya que vimos esto, vemos cómo cambia la escena. Vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 14 lo que dice.
Después miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Después miré. Esta frase, escrita como está en la Reina Valera del 60, nos puede dar la impresión de que hay un cambio de escena. De lo que estamos viendo anteriormente, donde en el versículo 18 nos quedamos, digo, en el capítulo 13, versículo 18, nos quedamos sabiendo acerca del número 666, al leer, después miré, pareciera que hay un cambio de escenario, de escena, perdón. Sin embargo, una mejor traducción debido al lenguaje original es Kai Eidon. Esa frase la hemos visto un montón de veces a través de Apocalipsis y significa y miré. En este caso, entonces, una mejor traducción sería y miré. Y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto nos dice que lo que vamos a estudiar ocurre sin pausa. Recuerden que la palabra kai, lo que nosotros conocemos como la conjunción y, es copulativo, o sea, une lo que vamos a leer con lo que leímos anteriormente. Entonces, cuando nosotros leemos kai eidon, eidon es miré, y es y miré, y aquí, kai eidon, kai idou. En este tono de la escritura que Juan está utilizando, nos va a mostrar una realidad que el teólogo Ricardo Fulques describió muy bien. El capítulo 14 pone de manifiesto que vale la pena seguir al Cordero y mantener el testimonio cristiano. Voy a leérselos otra vez porque a mí me fascinó lo que escribió Ricardo Fulques. El capítulo 14 pone de manifiesto que vale la pena seguir al Cordero y mantener el testimonio cristiano. Esta declaración es inclusive impactante aún para nuestras vidas. Hermano, ¿cuántas veces te has sentido tan agobiado, tan cansado tal vez, tan atribulado que dices, ¿y para qué creo? ¿No te ha pasado alguna vez? Tal vez no, pero vale la pena, como dice Fulques, mantener el testimonio cristiano. Duele, sí, a veces es muy complejo, sí, porque como lo decía al principio, le compramos vidriería a Satanás y tratamos de ceder a nuestros deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Aún como creyentes, recordemos que el último bastión de resistencia del pecado está aquí. Soy yo mismo. Nuestro espíritu está redimido, pero este cuerpo aún no. Por lo tanto, ¿qué quiere? Pecar. Entonces, cuando vemos este tipo de declaraciones, a mí me encanta porque dice, vale la pena mantener el testimonio cristiano. Al respecto de lo que vamos a estudiar, volviendo al tema, Robert Thomas nos muestra un maravilloso contraste del escenario que se representa en el capítulo 14. En los primeros versículos de este capítulo aparecen el cordero en lugar de la bestia. Los seguidores del cordero mostrando en sus frentes el sello del Mesías y el Padre en lugar el sello del Mesías y del Padre en lugar de los seguidores de la bestia con su marca. Y por otro lado, por último, el monte Sión divinamente controlado es presentado en lugar de la tierra paganamente controlada. Estos contrastes los vamos a ver y son maravillosos. Vamos a volver entonces al versículo 1 y dice, como vimos, y miré, ahí dice después miré, pero mejor traducción, y miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Hermanos, ¿cabe alguna duda de quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? Cristo, Jesús, el Señor. Esto ya es de expertos de Apocalipsis, ¿verdad? Ya tenemos bien dominado el libro. Bueno, tener en cuenta estos detalles nos ayudan a no perdernos en lo que vamos a estar estudiando. Ahora, en contraste con Satanás,
que se para sobre la arena del mar para ver surgir al anticristo, el Cordero, el Señor Jesucristo, se para sobre el monte Sión. La frase estaba en pie me encanta. ¿Saben por qué? Porque nos muestra una acción permanente, una acción de triunfo. Es decir, el Señor Jesucristo estará allí en el monte de Sión, firme, inamovible, perfectamente victorioso. Es, no sé, pero yo me imagino que la comparación de cómo están parados Satanás ahí a la orilla, ¿se acuerdan? Es como, ay, pues bueno, ¿qué más puedo hacer? Vamos a seguir perjudicando gente. Pero la actitud del Señor Jesucristo va a estar parado en el monte de Sión y va a estar parado ahí permanentemente victorioso, legítimamente puesto ahí por derecho, porque Él es el verdadero vencedor. Evis Carballosa dice al respecto, esto significa que ha tomado posesión completa y permanente del lugar del lugar que será la sede de su reino. ¿Recuerdan? Estamos en la tribulación, 7 años de tribulación. Cuando este periodo termine, el Señor Jesucristo va a venir a la tierra y va a imponer sobre la tierra su reino de 1000 años. Va a estar gobernando la tierra por 1000 años personalmente y la sede va a ser en el monte de Sión. Allí. Eso ya es posesión del Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor con sus Biblias al Salmo 2. Salmo 2, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Salmo 2, 6. Dice, observen esta parte de este salmo mesiánico y profético. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿verdad? Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El reinado es de Dios. Observen que no dice pondré. Tampoco en el lenguaje original está hablando en futuro. ¿Qué dice? Pero yo he puesto. O sea, el reino de Cristo ya está ahí. Falta que se imponga físicamente, pero el Señor Jesucristo está en su trono y reina. Él está reinando. Aquí lo está diciendo el Señor. Yo he puesto mi rey. ¿Sobre dónde? Sión, mi santo monte. Esta afirmación, mi santo, quiere decir es de mi propiedad y está apartado para mí. Quiere decir entonces que la posesión de Dios de este lugar, obviamente de toda la tierra, no tiene ningún cuestionamiento. En cuanto a Monte Sión, bueno, pues aquí hay algunas discusiones en cuanto a qué significa, porque volvemos ahí al 14:1 de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Si tú lo lees de manera natural, piensas, pues, ¿de qué está hablando? Pues del monte de Sión. Sin embargo, acerca de esto, muchos piensan que se trata de la Jerusalén celestial que se menciona allí en Hebreos 12:22. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 12:22. Y esta es la razón aquí hay una razón por la cual es bien importante analizar los textos de manera profunda. Observemos lo que dice Hebreos 12:22 respecto a esto del monte Sión. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pareciera que está hablando del mismo Sión, ¿verdad? Pero observemos lo que dice el texto. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Jerusalén la celestial. ¿De qué está hablando aquí?
Literalmente pareciera que sí, está hablando del monte de Sión que vemos ahí en 14:1, Apocalipsis 14:1. Sin embargo, si vemos la descripción de la Jerusalén celestial, vamos a dar... Gracias, gracias hermano. Gracias. Vamos a notar un detalle, hermanos. A ver, observación. Es bien importante en la interpretación bíblica. Volvamos a 14:1. Vamos a brincarnos al principio y dice sobre el monte de Sión. ¿En qué época va a ocurrir esto? ¿Durante qué periodo? De la tribulación, ¿cierto? La Jerusalén celestial no viene sino hasta después. Cuando se utiliza Hebreos 12:22 para decir que se trata de la Jerusalén celestial, se están olvidando de un detalle. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Observemos la descripción de lo que es la Jerusalén celestial. ¿Ya lo tienen? Quiero que estén conmigo ahí en sus Biblias. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Una pausa aquí. ¿Qué dice? Cielo nuevo, tierra nueva, nueva creación. Si nosotros no quitan la mano de ahí del capítulo 21, regresemos al capítulo 14, y dice, y miré, y he aquí el Cordero, él estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto es durante la tribulación. Esta es la creación antigua. La creación sobre la que estamos parados. La Jerusalén celestial es la nueva creación. Porque vamos a continuar. Regresemos al capítulo 21, versículos 1, 2. Y vi otra vez cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, esta roca enorme que Dios creó sobre la que estamos parados y construimos nuestras vidas, va a pasar, como dice ahí en 2 de Pedro, va a pasar por fuego. Va a ser todo quemado, todo esto va a ser destruido y va a haber un universo nuevo, una creación nueva. Observen otra vez, el cielo nuevo porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Enfrente de qué estaba parado Satanás? Enfrente del mar. Entonces, ¿de qué creación estamos hablando? ¿De la creación anterior o de la creación nueva cuando vemos este monte de Sión donde el Señor Jesucristo se va a parar? La creación anterior, la creación actual, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con los detalles porque tenemos que ver lo que dice el texto, no lo que digo yo. Y dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, no, para mí mi esposa es hermosa, Moni es hermosa, mucho, pero el día que nos casamos con su vestido se veía aún más, se veía gloriosa. ¿Cómo se ven las novias el día de su boda? Se ven bien. ¿Cómo procuran el atavío de la novia? Y damitas solteras, escuchen esto para que aspiren a llegar a su boda en ese estado, pura. ¿Por qué se visten de blanco las novias? Símbolo de pureza. Y el velo y ¿cómo se llama lo que va en el piso del vestido? La cola, ok, gracias. Me fue la cola del vestido, el ramo, hasta cómo están paradas y cómo están todas las demás mujeres cuidándole el atavío a esa mujer que se va a casar. O sea, que no le patine ni una mosca, ¿no? Y ahí están y arréglate aquí, ya acá, y así, ya sé. Creo que en la vida vuelven a cuidarse así. Porque es bien fastidioso, no estoy diciendo por otra cosa. Imagínense así todos los días. Bueno, yo creo que sí hay quien lo hace, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo es esta Jerusalén? Gloriosa, preciosa,
sin mancha. ¿Y cómo está Jerusalén hoy? Completamente corrupta como el resto del mundo. ¿Sobre qué lugar el Señor Jesucristo va a establecer su reino terrenal? Sobre ese, sobre la actual Jerusalén, sobre el actual Sión, sobre el actual lugar lleno de corrupción. ¿De acuerdo? Hermanos, es por esto, y quiero que quede bien claro, porque es bien fácil en base a cierto texto decir, bueno, es que sí, es la Jerusalén celestial, pero si vemos, aparte hay una cosa bien importante que yo les platico luego a los muchachos, es no hay que hiperespiritualizar el texto. Nosotros para interpretar lo que estamos leyendo tenemos que enfocarnos en el método literal histórico gramatical. Por lo tanto, lo más normal es tomar el texto de manera natural, de acuerdo a lo que estamos viendo. Los eventos son en la tierra actual, durante un periodo terrible. ¿En qué estado está la tierra? ¿Se acuerdan? Erupciones, muerte de las plantas, muerte de personas, el hedor de muerte está por todos lados. La corrupción está a todo lo que da. Ahora la tierra está llena de demonios, ¿recuerdan? Que Satanás arroja sus demonios sobre la tierra. Imagínense el estado. Bueno, ese es el monte de Sión del que estamos hablando. La Sión terrenal. Nos podemos dar cuenta de algunos detalles. No hay paridad de todo claro entre la Sión celestial y la terrenal. Pero por otro lado, la Nueva Jerusalén es descrita de otro modo, como les decía, gloriosa. Por eso es celestial. Es por esto que el monte de Sión es mencionado allí en el Salmo 48:1. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 48, versículo 1. Vamos a adentrarnos un poquito más en la descripción. Y dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Hermanos, ¿alabas a Dios en tu vida? Muchos dicen, sí. Recuerda, alabar a Dios no es nada más cantar, ¿eh? Alabar a Dios es toda tu vida cristiana. ¿Y es digno de qué? De ser alabado en gran manera. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Obviamente esto es para los hebreos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque así era. Nadie podía alabar a Dios en otro lugar que no fuera allí. Por otro lado, les pido me acompañen al libro del profeta Joel. Acompáñenme por favor a Joel, capítulo 2, versículo 32. ¿Ya lo tienen? Joel 2:32. ¿Ya lo tienen? Dice, esto incluso lo cantamos, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es una profecía respecto también a lo que estamos ahorita estudiando, está íntimamente relacionado. Entonces, sí queda claro, ¿verdad, hermanos? Que volviendo allí a Apocalipsis 14:1, cuando dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, se está refiriendo a un lugar físico, se está refiriendo a donde geográficamente hoy está el monte de Sión. El texto continúa, 14:1, prometo apurarme. Después, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Pero el Señor Jesucristo está solo? No. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Que tenían el nombre de él, estos 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Ahí en 7:4 vamos a podernos acordar de estos 144,000. ¿Ya lo tienen? Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Judá, Rubén, Gad,
Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, de cada uno 12,000 sellados, los que nos da la cuenta de 144,000. 144,000 judeocristianos que van a estar esparcidos por el mundo, que hablan toda lengua para compartir el evangelio durante el periodo de la tribulación, y que, si recuerdan, estarán milagrosamente protegidos por el Señor. Van a matar a muchos cristianos, sí, pero a ellos no. Van a matar a muchísimos judíos, sí, pero a estos 144,000 no. Estos son estos 144,000. Algunos estudiosos, algunos de otras corrientes dicen que esta es la iglesia. No hay ningún motivo obvio para decir esto. ¿Por qué? Porque el número 144,000 tiene algo asignado, y es precisamente estos hombres apartados. Y continúa el versículo 1, que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente. Nuevamente, este contraste. En el capítulo anterior, ¿quiénes tenían un sello en la frente? No, los habitantes de la tierra. ¿Se acuerdan? Los catoicuntas, los que están arraigados a la tierra, los que se sellaron, quién sabe cómo, no sabemos exactamente cómo va a ser la marca, pero no van a poder ni vender ni comprar, no van a poder hacer nada si no le rinden lealtad a Satanás, al anticristo, con el número 666. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que este sello escrito en la frente es una marca para identificar a aquellos que dan testimonio público de pertenecer a Dios. Hermano, no traes un sello en la frente, pero sí tienes que dar testimonio público de que perteneces a Dios. Nuestra marca, nuevamente, aquí dice en la frente. Yo no sé si la van a traer en la frente o no, literalmente, pero aunque así fuera, lo que está representando es que, a ver, si yo me pongo algo en la frente, ¿lo puedo ocultar? No, ni aunque me ponga una gorra, porque de la gorra por lo menos se ve media frente, está ahí. Abraham, a ver, tápate toda la frente con la gorra, pues solo que se baje la visera, pero ya no va a haber nada. Una marca en la frente simboliza algo que es innegable, que alguien te ve y dice, como decimos mexicanamente hablando, no puedes negar la cruz de tu parroquia. ¿Sí o no? Pregunta, hermanos, ¿se te ve lo cristiano a kilómetros de distancia? ¿Tienes esa marca latente en tu vida? Es un reto enorme, pero debe de ser, porque como vimos ahí en el Salmo 2, nuestro Señor es digno de ser alabado grandemente. Es algo que debemos adoptar en nuestras vidas, porque en muchas ocasiones, como lo dije al principio, le compramos vidriería a Satanás. Nos ofrece mentiras y pagamos grandes cantidades. Pero no lo pagamos con dinero, lo pagamos con nuestro testimonio. Y sabemos lo que dice la Escritura, ¿cierto? Lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. ¿Qué hago? Vamos a continuar. Versículo 2. Ahora sí. Y oí una voz del cielo, como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Observemos nuevamente un detalle. Aquí hay un detalle bien importante en este versículo que nos ayuda a la interpretación, hermanos. ¿Lo ven? Es una palabra. ¿Cómo? Exactamente. ¿Y qué nos dice? Que no es literal, que es algo que parece. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Esto nos indica que no son aguas, no son truenos y no son arpas literales. Esta voz tiene algunas características concretas. Nosotros lo podemos ver. Volvamos ahí al capítulo 14, versículo 2. Y oí una voz del cielo. Eso sí es literal. ¿De dónde viene la voz? Del cielo. Pero dice, como estruendo de muchas aguas.
Y por otro lado dice, y como sonido de un gran trueno. ¿Qué tal ha llovido últimamente en algunas zonas? ¿Se acuerdan cuando llovió aquí? Estábamos a medio mensaje y no se oía nada, ni subiéndole el volumen, ni gritando, ni a eso se refiere. Esta voz que escucha ahora Juan, que viene directamente del cielo, tiene un volumen tremendo. De eso es de lo que nos está hablando cuando vemos que dice como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Nos habla de un volumen tremendo. Por otro lado, la voz, esta voz que está escuchando, dice, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. Esto nos habla de un sonido armónico, de un sonido dulce. Definitivamente entonces, esto se trata de un coro celestial. Lo que ahora Juan está escuchando es un coro celestial. Así tú, Gerardo, ¿dónde dice? Vamos al versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Observen este texto, hermanos, porque la respuesta a que si sí es un coro celestial o no está implícito en el texto. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Por eliminación podemos saber quiénes están cantando o quién está cantando. Vamos a verlo. Para empezar, el verbo cantaban del griego aidousin significa cantar en presente. Además, sugiere que el verbo está en plural, lo que nos indica que no es una voz solitaria, sino un coro. Aunque nosotros leemos en español que dice una voz del cielo, significa que lo que está escuchando es una voz coral. Todos han escuchado la frase cuando dicen todos cantando a una sola voz. Es una voz, pero es muchísima gente cantando al mismo tiempo. A eso es lo que se refiere a aidousin. Ahora, por otro lado, el canto, vamos a hacer la eliminación. El canto se está dando ¿dónde? Delante del trono. Por lo tanto, ¿quién no está cantando? Dios. Dios no está cantando porque el canto se está presentando delante del trono. Y luego, y delante de los 4 seres vivientes, estos seres angelicales. Estos 4 seres angelicales entonces están cantando? No, por eliminación tampoco son ellos. Y de los ancianos, ¿se acuerdan estos 24 ancianos que representan a la iglesia? ¿Están cantando? No, porque el canto es delante de ellos también. Esto, por lo tanto, descarta a Dios, a los 4 seres angelicales y a la iglesia. Vamos a hacer el análisis de este texto a la luz de otro. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Me encanta porque ahí está otra vez Caí e Idón. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles. ¿Dónde están los ángeles? Alrededor del trono. ¿Se acuerdan? Miriadas de miriadas, millones de ángeles alrededor del trono. Y estos ángeles también están alrededor de los seres vivientes, estos 4 seres angelicales. Y de los ancianos, la representación de la iglesia. Y su número eran millones de millones. Si observamos este cuadro y eliminamos a todos los que no son cantantes, ¿quién nos queda cantando? Los ángeles. Imaginen millones de cantantes al mismo tiempo. Sería estrenduoso. Pero ¿cómo decimos cuando conocemos a alguien que canta muy bonito? Ay, canta como los mismísimos ángeles, ¿no? Una voz bonita, una voz melodiosa. Es estrenduoso, pero es hermoso. Yo a veces pienso, esas voces no se escuchan nada más en la tierra, probablemente se escuchan en todo el universo. Pero eso ya es una opinión personal. Esto nos deja, como les digo, con millones de ángeles que están alrededor del trono cantando y alabando a Dios. Es un canto nuevo porque nadie lo conocía ni lo había interpretado antes. ¿Qué tal cuando Mark y Angélica cantan un canto que nadie se sabe?
Mejor ni lo cantas porque no te lo sabes. Ujú. Este canto que entonan los ángeles es uno que, como podemos ver ahí en el versículo 3, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No se puede ser dogmático en cuanto al por qué ese canto no puede ser aprendido más que por los 144,000. No hay manera de decir, es por esto, ya que la escritura no nos dice más. El versículo termina, fíjense, vamos otra vez ahí al versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto nos indica que estos 144,000 forman parte de un grupo más grande. Fíjense cómo dice el texto: 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No está hablando del resto de la población del mundo, sino está hablando de todos los redimidos en la tierra durante el periodo de la tribulación. Recuerden, sí va a haber salvos durante la tribulación. Pero dentro de ese universo, estos 144,000 son especiales. Y no solo porque son los evangelistas. Observen. Forman un grupo selecto y por lo tanto muy cercano al Señor. Quizá, es mi idea, quizá por eso son los únicos que pueden aprender este nuevo canto. Ahora, como les decía, son especiales. ¿Qué los hace especiales? Y aquí, hermanos, quiero que pongamos particular atención, porque en los versículos 4 y 5 vamos a revisar las características de estos 144,000. ¿Qué los hace tan especiales? Y les voy a adelantar algo. Nos parecemos bastante. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el versículo 4. Dice, estos 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Observan cómo hay un detalle muy particular que se repite básicamente 3 veces? Estos son. Dios aquí lo que nos está queriendo transmitir es exactamente esto, sus características. Y si Dios nos muestra algo que a Él le agrada, es para que lo imitemos. Primera descripción, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hermanos, las características de todos los escogidos por Dios es que somos escogidos, somos salvados por el Señor, somos sustentados y protegidos por el Señor con la misión de proclamar el Evangelio. ¿Les suena familiar? ¿No? Es tu descripción y la mía. Estos 144,000 van a estar en ese estado, pero es tu descripción y la mía, porque nosotros hemos sido escogidos, salvados, regenerados, sustentados, protegidos por el Señor con una misión. ¿Cuál? Proclamar el Evangelio. Por eso es que es tan importante ver esto. Dice, primera característica, número 1, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Como en repetidas ocasiones, hay muchas opiniones respecto a este texto. Sin embargo, este texto no defiende el celibato. Aquí no está diciendo que para poder servir al Señor tienes que ser soltero forzosamente, como lo proclama el catolicismo romano. Ni tampoco está satanizando el matrimonio, cosa que hoy está ocurriendo en el mundo. Los jóvenes
de manera muy comodina dicen, bueno, pues nos juntamos, ¿para qué nos casamos? Total, si no aguantamos, pues nos separamos. O no hasta en verso. Y eso está completamente mal. Por eso, tanto pecado antes de casarse. Lo más coherente entonces es tomar el texto de manera natural. Vamos a observar algo muy importante. Pensemos en estos 144,000 misioneros, estos 144,000 evangelistas. Vamos a ver su contexto. ¿Cómo está la tierra, hermanos, en este momento de que estamos estudiando Apocalipsis? Está semidestruida. A duras penas sustenta la vida. Si hoy crees que las cosas son caras y que la canasta básica es difícil de conseguir, imagínate en ese tiempo. ¿Se acuerdan de los 4 jinetes? Por otro lado, ¿cómo cuántos temblores ha habido? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántos incendios? ¿Cuánta muerte de los animales del mar y cuánta muerte de las plantas? Montón. ¿Cuánta muerte de seres humanos? Una tercera parte. Millones de personas han muerto. Imaginen el estado de la tierra. Ahora, imagínate ser evangelista en un mundo 100% satánico. ¿Crees que es difícil hoy día? Aquí en nuestro contexto es facilísimo evangelizar. Es hasta cómodo. Vete al Medio Oriente, donde te mochan la cabeza en el nombre del Señor. No te vayas tan lejos. Vete a Chiapas, Oaxaca, la sierra aquí mismo de Hidalgo, Guerrero, donde persiguen a los cristianos de manera férrea, dura. Pues eso no es. Imaginen un mundo controlado por Satanás. Ahora sé evangelista. Ahora ten familia. Eso lo complicaría mucho. Estamos viendo el contexto. Parece de película, pero lo tenemos que checar. Imagínense tener la misión de compartir el evangelio como judío durante estos 7 años de tribulación. La persecución de los cristianos será terrible, pero los 144,000 contarán con una protección especial. Los 144,000 literalmente no incluiría familias. ¿Saben lo que sería estar bajo fuego o lo que es estar en una zona de combate sabiendo que tienes esposa e hijos? No te puedes concentrar en lo que estás haciendo. ¿Les ha pasado padres que están bajo serias tribulaciones, bajo serios problemas y tienen a sus hijos en la mente? Alguna vez, cuando Moni y yo nos movíamos allí por ciertas colonias, Moni sabía que ella tenía que caminar de cierta manera para que yo fuera de otra manera, y entonces si ocurría algo, ¿cuál era tu indicación, Moni? Corre. Ahí déjame. ¿Por qué? Porque si pasa algo, me tengo que cuidar yo, pero si te estoy cuidando a ti, ya no voy a poder poner atención. Imagínense ser parte de esos 144,000 bajo fuego con esposa o hijos. No es que esté mal que se case, no es que a fuerza tenga que ser célibes, sino que sería algo complejo. Sería más adecuado, ojo, esto es solamente poniéndonos en el contexto, esto no es dogmático, pero quiero que veamos lo que de verdad representaría compartir de Cristo casi con una pistola en la cabeza. Y nosotros la tenemos bien cómoda, hermanos. Hasta podemos decirle a nuestros conocidos, te invito a un café, ¿no? Y compartir el evangelio en un café público, sin temor a que te agarren, te arresten. Pero a veces nos da pena hablar de Cristo porque no nos vayan a escuchar los demás. O nos da pena hablar de Cristo porque bien que sabemos cómo nos comportamos. ¿No les ha pasado? ¿Para qué le digo si me conoce? Acerca de esto, para que vean que no nada más me lo estoy sacando de la manga, Pablo escribió acerca de esto. Acompáñenme en sus Biblias, por favor,
allí a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 32. Primera a los Corintios 7:32. Ahí estoy en segunda. Con razón no tengo 32 versículos. ¿Ya lo tienen? Primera a los Corintios 7:32. Respecto a problemas en el matrimonio. Pablo está hablando del matrimonio y de todo lo que constituye un matrimonio. Porque aunque estés felizmente casado, el matrimonio son muchísimos problemas que solamente de la mano de Dios lo puedes hacer. Y ojo, un verdadero matrimonio es donde los dos viven juntos. Si no, las cosas están mal ya desde ahí. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 32. ¿Ya lo tienen? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Observen esto, una pausa. Pablo, ¿ustedes saben cuál era su estado civil? Lo más probable, viudo. ¿Por qué? Porque para ser fariseo, por fuerza tenían que ser casados. Ese es un detalle impresionante de la cultura judía. Para poder ser fariseo, forzosamente tenía que ser casados, entre otros requisitos. Entonces, cuando Pablo habla de esto, es obvio que él está solo. Si por fuerza tuviste que ser casado y como buen judío cuidas de tu matrimonio, entonces al estar solo viajando durante años por aquí y por allá, sin preocupación de estar en la cárcel, sin preocupación de que lo asesinaran, ¿qué nos dice? Que lo más probable es que Pablo ya no tenía a su esposita. Lo más probable es que Pablo era viudo. Pero Pablo se expresa y dice, quisiera que estuvieseis sin congoja, es decir, sin preocupaciones. Y viene hablando de los jóvenes, de las vírgenes y de los varones, los castos. Y dice, no procures separarte. Y dice, no procures casarte. Y en este contexto él dice, si estás soltero, no procures casarte. Dice, continúa, el soltero tiene cuidado de ¿qué? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de ¿qué? De las cosas del mundo. No que esté mal. Un varón casado, una dama casada, ¿en qué se debe de concentrar para dar un buen testimonio? En su hogar. Si yo estoy casado y mi casa está hecha un relajo, no estoy cumpliendo con una cláusula básica de Primera de Timoteo 3, que gobierne bien su casa, marido de una sola mujer. Por eso es que, de alguna manera, al referirse a estos 144,000 que no se contaminaron con mujeres, lo más natural es que significa que ellos han renunciado a tener una vida matrimonial con el fin de dedicarse a la proclamación del Evangelio en esos tiempos de tribulación escatológica. Y obviamente no andan por ahí perdiendo el tiempo en lugar de obedecer a Dios con novias y romances y todas esas cosas. Se están dedicando, han renunciado a cualquier relación sentimental con tal de cumplir lo que Dios dice. ¡Wow! ¿Se imaginan tener esa firmeza de convicción? Siempre me acuerdo de la frase de Alfredo Morga, cumpliré con mi deber a pesar de mis sentimientos. Recuerda, Dios tiene el poder para mantener puros a los suyos, aun cuando estén en medio de grandes dificultades. Vamos a ver la segunda característica. Volvamos ahí al versículo 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Segunda característica, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. John MacArthur escribió al respecto. Los 144,000 invictos mantienen una lealtad indoblegable a él, sin importar cuánto les cueste. Esto, hermanos, para todos es un reto, pero varones creo que es más. Imagina tener, como lo describe John MacArthur, una lealtad indoblegable a Cristo. No importa qué tentación se te pare enfrente.
¿Cómo debe de ser nuestra lealtad al Señor? Indoblegable, que no se dobla ante nada. O como diríamos en buen mexicano, que no se raja. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 16, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Ustedes conocen este texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a todos lados, si alguno quiere andar a mi lado, y ese es el lugar que ocupan estos 144,000. Eso es lo que los hace tan especiales, que no importa qué pase, están con el Señor, cumpliendo lo que el Señor les dice. Imaginen también otra vez el contexto. Estos 144,000 quizás no tienen esposa y tampoco tienen novia, pero ¿qué tal papá y mamá? ¿Qué tal el resto de la familia? Ahora imagínense verlos caer tal vez como moscas y de todas maneras seguir siendo fiel al Señor. Tal vez algunos de ellos antes de su llamado tenían una vida, ¿no? Digo, perderlo todo para servir al Señor. Darlo todo para servir al Señor. A mí me encantaría tener esa clase de lealtad, ¿a ustedes no? Es una aspiración. No importa lo que se me pare enfrente, le voy a ser fiel a Dios. No importa que no me gusta lo que dice la Escritura, le voy a ser fiel. ¿A quién? No a mí. Porque muchas veces, ¿a poco no? Te sientes de cierta manera que dices, merezco. ¿Sí o no? Decía un anuncio, creo que lo valgo. En realidad lo único que merecemos es el infierno. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque Dios nos ha puesto las obras para que andemos en ellas, porque Él las preparó de antemano. No hacemos buenas obras para salvación, hacemos obras por salvación. Porque somos salvos, hacemos buenas obras. Porque somos salvos, obedecemos a Dios, no porque queremos, porque la Escritura es bien clara. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí cuestiónate a ti mismo, ¿cómo vives? ¿Cómo vives, Gerardo? ¿Y eres creyente de a de veras? ¿Eres como los 144,000? No, pues dale, Gerardo. Para que nuestra lealtad al Señor sea indoblegable. Es impresionante esa palabra, indoblegable, me encantó. Recuerda, el segundo punto, Dios tiene el poder para mantener firme tu lealtad al Señor sin importar las circunstancias. Vamos a la tercera característica, nuevamente ahí, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. 1, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera, perdón, me brinqué. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son estos que sin importar cómo, su fidelidad a Dios es indoblegable. 3. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué son las primicias, hermanos? Las primeras noticias. No, sí, las primeras sí. ¿Pero los primeros qué? Frutos. Correcto, sí. Los primeros frutos. Correcto. La primicia es, como ahí en casa tenemos nuestros jitomates, los primeros jitomates. Los primeros que se ponen rojos. Los primeros frutos que están listos para ser consumidos. Las primicias eran las ofrendas de los primeros frutos en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver, no lo vamos a leer ahorita, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 11. Ahí se explica perfectamente esto de las primicias. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento, los primeros frutos o los frutos más importantes, ¿sí?,
Porque si estás esperando para darle algo a Dios, es como cuando preparas un regalo sorpresa. ¿Cómo estás? Yo recuerdo lo mismo con Moni, le compré algo y estaba yo como, ya va a llegar, ya va a llegar. Una emoción, ¿por qué? Porque se lo vas a dar. Pues así con Dios, esas primicias, del mismo modo, estos 144,000 hombres han sido extraídos o apartados de entre los salvos de la tierra para hacer una ofrenda especial para el Señor. Es así de simple. Cuando vemos que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, significa eso. Son ese grupo de élite porque son, esos 144,000, son la primicia para Dios. Son los que están haciendo algo que tiene muchísimo más importancia para Dios que sus propias vidas, que sus propias familias, que tener esposa. De tener una lealtad inquebrantable para el Señor. Recuerda, Dios tiene el poder para salvarte y mantenerte apartado para sí mismo. Esto para que cumplas con el propósito que Él te ha dado. Dios no desecha a nadie que Él mismo ha escogido. Ten esa certeza. La salvación no se pierde. Dios te preserva para sí mismo y Dios te da la perseverancia para que cuando mueras puedan decir, ese era un verdadero hijo de Dios o ella era una verdadera hija de Dios. La cuarta característica la encontramos en el versículo 5. Vamos a leerlo. Dice así, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! Si ya de por sí la descripción está muy elevada, imagínense, quiero que me acompañen por favor en sus Biblias ahora a Sofonías, al libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Sofonías 3:13. Allí en esa zona donde las hojas de la Biblia son más blancas. A veces es un poquito complicado, ¿no? Porque aparte, como tiene poquitas páginas, se lo pasa uno rápidamente. ¿Ya están ahí conmigo en Sofonías 3:13? Dice la palabra del Señor. ¿Ya? Bueno, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Estas personas son humanos perfectamente sustentados. Observen esto, hermanos, son pecadores. Aquí no estamos hablando de perfección, aquí no estamos hablando de impecabilidad. No habrá injusticia, no, ni dirá mentira. ¿Pero por qué? Vamos un poquito más adelante. Porque ellos serán apacentados. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Y quién es el buen pastor? Cristo. Apacentar, hermanos, no es solamente, no tiene otro significado, sino de dar lo necesario para el sustento. Cuando el Señor le dice a este Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Quiere decir, dales de comer. Da en el aspecto espiritual. Enséñalos. Dales lo que dice la palabra de Dios. Entonces a estos 144,000, ¿quién los sustenta? El Señor con su palabra. ¿Y a ti? Es lo mismo. El Señor con su palabra. ¿Qué tanto nos parecemos a esos 144,000? Desde mi perspectiva, bastante. Él va a sustentar a estos 144,000. Esto es lo que significa cuando leemos la cuarta característica. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Es decir, comparten el evangelio sin alteración, sin exageración, sin acomodarlo a las circunstancias, sino que dicen la verdad. ¿Qué dice Juan
14:6. ¿Quién me lee, por favor, Juan 14:6? Fuerte. Uh-huh. Muchísimas gracias. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Por eso en Hechos les dicen los del camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que da vida eterna, el que da vida física, es lo suficientemente poderoso para seguirla sustentando. A pesar de las circunstancias, si tú eres hijo de Dios, entonces Dios te va a sustentar, estés como estés, en el estado en el que estés. No te lo hagas más difícil. Ten una lealtad inquebrantable al Señor. ¿Y por qué se puede decir que son sin mancha delante de Dios? Nuevamente, la respuesta está en la segunda parte del versículo. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto no significa, otra vez como les digo, impecabilidad. Estos 144,000 no dejan de ser pecadores. Recordemos en qué contexto estamos. Son humanos como cualquier varón. Por lo tanto, pecadores, salud, pecadores redimidos, pero pecadores que están completamente entregados a servir al Señor, pecadores redimidos que están completamente entregados al Señor. Han sido santificados, es decir, apartados para el Señor. Es decir, que por Cristo puede ser sin mancha delante de Él. Acompáñenme a Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4, ¿ya lo tienen? Observen esto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A ver, otra vez. ¿A quién escogió? Correcto. Sí, es bueno hacerlo como lo hizo, hermana. A mí. ¿A quién escogió? A mí, fíjense, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No eres salvo por portarte bien. No eres salvo porque a Dios se le dio la puntada de decir, bueno, pues voy a salvar a Gerardo, total, ¿qué puedo perder? No, eres salvo porque Él lo predeterminó desde antes de toda la creación. Y aún más, observen, ¿para qué? A ver, hermanos, yo he escuchado muchas veces por ahí ciertos predicadores mentirosos, dicen que Dios te escogió para que seas sano, para que seas abundante, para que seas rico. Dios quiere puros hombres, puras mujeres prósperas. Amén. Ya están todos. Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué te escogió Dios? Fíjense, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso nos escogió. No para andar proclamando salud, abundancia, dinero, beca, casa, camioneta. Eso es mentira. Conozco tantos santos que están mal. ¿No conocen ustedes también, hermanos? Santos apartados para el Señor, que están mal, que están enfermos, que están crónicamente enfermos, que se pueden estar muriendo en este momento. Entonces por eso ya no son hijos de Dios. Todo lo contrario. La enfermedad es el vehículo por el cual Dios nos lleva delante de su presencia. Hermanos, no estamos aquí para vivir una vida feliz, para complacer nuestros sentimientos, para complacer nuestros deseos. No estamos aquí para eso, sino para ser santos y sin mancha delante del Señor. Regresemos ahí a 4:14. Nuevamente, esto no significa que no pecan, porque vemos que dice ahí en el versículo 5, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No significa que no pecan, sino que Dios les da la capacidad de decir no al pecado de la misma manera que lo hace contigo y conmigo. Porque sin Cristo somos esclavos del pecado, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pecar, 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 pecar. Pero como hijos de Dios somos esclavos de Dios y por lo tanto ya tenemos la capacidad de decirle qué cosa al pecado. No, de salir corriendo para el otro lado como lo hizo José.
Ujú. La tarea que tienes y que tendrán los 144,000 es como lo que dice algo que hemos estado hablando entre los varones, ahí en Hechos, capítulo 23, por favor, acompáñenme. Hechos 23, 1. Para terminar, imagínense a Pablo recién golpeado, todo moreteado, acusado de andar por ahí metiendo gentiles al templo, acusado de causar división entre todos, acusado de blasfemar contra Dios. Y Pablo habla. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Wow. Cada vez que hablamos de esto con los hermanos, creo que me apasiono de más, pero quiero que lo vean. ¿Cómo dice? ¿Que tiene qué? Buena conciencia delante de Dios. No estamos hablando de impecabilidad. ¿Estamos hablando de que Pablo pecaba? Por supuesto que sí. ¿Cuántos se echaba al día? No lo sé, pero seguramente se echaba varios pecados al día, pero se arrepentía, confesaba. Eso es lo que es tener buena conciencia delante de Dios. Y Pablo hacía el máximo esfuerzo por obedecer a Dios a pesar de sus sentimientos y de las circunstancias. Y como lo dije, hermanos, las circunstancias pueden ser muy variadas, pero Dios siempre será fiel para sustentarte, fiel a Él, a pesar de tus problemas, enfermedades, sentimientos o cualquier otra situación. Recuerda que Dios está en su trono y Él gobierna. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos nosotros ver ejemplos claros de lo que te agrada, de lo que no, aún ejemplos como lo que estamos viendo en estos 144,000 que tú ya has escogido, Señor, para que te sirvan durante un tiempo tan difícil, tan duro, y aún así cada uno va a cumplir a cabalidad su tarea, Señor, proclamar el Evangelio en medio de un mundo completamente corrompido hasta la médula, Señor. Padre, te ruego por nosotros. Te ruego, Padre, que tú pongas en nosotros ese deseo de hacer tu voluntad, de querer y hacer tu voluntad, Señor. Sobre todo porque en muchos aspectos de nuestras vidas queremos hacer nuestra voluntad, Padre, a pesar de que sabemos que no te agrada, Señor. Te ruego, Padre, por nuestras vidas, por nuestros corazones, y que, Señor, este reflejo en el cual vemos que nos parecemos tanto a esos 144,000, nos muestre que debemos de tener esa voluntad indoblegable para obedecerte, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por todo esto, por nuestra salvación y por lo que tú nos das a través de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.